Las luces del estudio se fueron encendiendo sucesivamente, iluminando el escenario con matices dorados y azules. Las cámaras se desplazaban en silencio, como si fueran depredadores que observan con atención el más pequeño movimiento. La audiencia ocupaba todos los asientos, llena de expectativa, vibrando con una energía casi palpable. En el aire había una combinación de nerviosismo y curiosidad que solo se presenta antes de un enfrentamiento histórico. El logotipo del programa, Seguridad y Democracia, ¿dónde está el límite?, resaltaba en una pantalla grande, mientras la música de apertura resonaba como un latido. Se trataba de un acontecimiento mundial que se transmitió en directo a más de 40 naciones. Antes de que se iniciara el debate, el hashtag #BukelersObama ya era popular en las redes sociales. Los analistas hacían referencia al enfrentamiento de dos perspectivas del siglo XXI. El líder de El Salvador, que es disruptivo, en contra del emblema de la diplomacia liberal. Barack Obama y Nayib Bukele estaban en el centro del escenario, separados por una mesa de cristal. Dos generaciones, dos mundos, dos maneras. Bukele, vestido con traje oscuro y gorra en la mano, una combinación de autoridad calculada e irreverencia juvenil, observaba su entorno con una sonrisa sutil, como si supiera que el escenario es suyo. Obama, como siempre, impecable, pace, con su porte sereno y su mirada profunda, contemplaba con la serenidad que desarma más que el enfrentamiento directo. Mariana Rivas, la presentadora y periodista de renombre mundial, fue quien tomó la palabra. El estudio se llenó con su voz firme. Buenas noches a todo el mundo. Hoy tenemos una reunión sin precedentes. Dos personajes que simbolizan rutas diferentes hacia la paz y la estabilidad. Gracias, presidente Bukele y presidente Obama, por su presencia aquí. Los aplausos fueron ensordecedores. Los cámaras hicieron un paneo sobre la audiencia. Académicos, diplomáticos, periodistas, activistas jóvenes e incluso víctimas de la violencia en El Salvador. Algunos portaban pancartas: la democracia no se detiene, seguridad para vivir. Mariana continuó. Señor presidente Bukele, comencemos con usted. Ha proclamado estados de excepción por mucho tiempo. Ha apresado a más de 40,000 personas en solo unos meses y ha declarado una guerra frontal contra las pandillas. Muchos lo aplauden por disminuir los homicidios, mientras que otros lo acusan de infringir derechos esenciales. ¿Cómo reacciona cuando lo llaman dictador? Bukele entrelazó las manos sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y su voz profunda y nítida inundó el estudio. Observe, Mariana. Cuando asumí el mando, mi nación era un cementerio. Hubo días con 30 homicidios, madres llorando por sus hijos y barrios enteros bajo el dominio del miedo. Los diplomáticos ofrecían discursos, los políticos hablaban, las ONGs emitían informes y la gente continuaba falleciendo. Yo resolví que eso tenía que acabarse. Una pausa medida. Hoy, El Salvador experimenta algo que no había tenido en décadas: una seguridad auténtica. Los niños disfrutan de sus juegos sin temor, los turistas vuelven y las familias andan por las calles. Las estadísticas son contundentes. El índice de homicidios pasó de 103 a 7.8 por cada 100,000 habitantes. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. El público aplaudió con entusiasmo. Algunos se pusieron de pie. Una agrupación de salvadoreños movía banderitas pequeñas en una esquina del plató. La cámara tomó una imagen de una mujer mayor en llanto discreto. Obama observaba detenidamente. Tenía las manos cruzadas sobre las piernas y la expresión serena, pero examinaba cada palabra con sus ojos, como si diseccionara una idea antes de contestarla. Con un tono más emotivo, Bukele continuó. Y sí, tuvimos que movernos con rapidez. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Esperar a que la burocracia tramitara cada caso individualmente mientras las pandillas asesinaban a los niños? Me eligieron para protegerlos, no para hacer discursos. No soy un dictador, sino un presidente que optó por hacer lo que otros no se atrevían. Mariana se volvió hacia Obama. Presidente Obama, usted ha sido un defensor de los derechos humanos y de la democracia. ¿Cuál es su opinión sobre este enfoque? Antes de hablar, Obama asentía despacio, como si cada palabra que pronunciara pesara. Quiero reconocer primero que nada: gobernar un país con temor es lo más complicado. La inseguridad arruina el espíritu de un país. Comprendo y valoro el sufrimiento de El Salvador. Sin embargo, la manera también importa tanto como el resultado. Y aquí bajó la voz, con ese tono casi pedagógico que lo caracterizaba. Observó a Bukele de manera directa.
Cuando se arresta a decenas de miles de individuos sin un proceso legal, cuando los jueces se subordinan al poder ejecutivo y cuando los medios de comunicación tienen miedo de hacer preguntas, eso no es seguridad, es control. Y el control, señor Bukele, puede ser el preludio del autoritarismo. El público murmuró. Algunos dijeron que sí con la cabeza, mientras otros fruncieron el ceño. Bukele esbozó una sonrisa breve, como la de alguien que se siente atacado pero está listo. Con todo respeto, presidente Obama, usted nunca pasó por lo que nosotros pasamos. Su país no estaba sometido a las pandillas que decapitaban a los policías y que cobraban impuestos a la gente pobre. No me venga con el tema de equilibrio cuando la gente tenía que pagar para sobrevivir. Yo llevo la carga de cada asesinato que no pude prevenir. La cámara dirigió su lente hacia el rostro de Obama, que se mantenía quieto como una roca ante una tormenta. Lo comprendo, Nayib, replicó con voz pausada. No obstante, existe algo que la historia nos enseña. Las soluciones rápidas tienden a generar efectos lentos y dolorosos. Si antepones la seguridad inmediata sobre el Estado de Derecho, no contarás ni con justicia ni con seguridad en el futuro. Un murmullo pasó por la sala. Bukele soltó una risa leve, incrédula. ¿Y qué hacemos en este ínterin? ¿Coordinar foros? ¿Escribimos discursos acerca de la democracia mientras los criminales asesinan? Lo miró con tranquilidad Obama. Combates el crimen, pero sin llegar a ser como él. Esa frase impactó como un rayo. El público se conmovió. Por unos segundos se impuso un silencio pesado. Mariana, con reflejos propios de una profesional, participó antes de que la tensión aumentara. Presidente Bukele, según diversos reportes internacionales, se estima que un 30% de los arrestados bajo el régimen de excepción podrían ser inocentes. ¿Cómo asegura que la justicia no penalice a los inocentes? Bukele enderezó la espalda y su voz se volvió más dura. Es sencillo hablar desde un estudio elegante o desde Washington. Visiten mis calles, miren los tatuajes, los ojos de aquellos a quienes asesinaron sin compasión. Sí, se han cometido errores, siempre existen en las guerras. No obstante, prefiero por mucho equivocarme por exceso que por omisión, porque los inocentes mueren cuando el Estado no interviene. El público se puso inquieto. Un grupo aplaudió vigorosamente. Otro grupo vociferó: no se suspendan los derechos. La tensión era tan evidente que los técnicos ubicados detrás de las cámaras se miraban con preocupación. Obama conservó el mismo tono sereno, aunque su expresión era más seria. ¿Y qué sucede con los inocentes, presidente Bukele? ¿Qué sucede con ese joven que fue detenido únicamente por residir en el barrio incorrecto? Cuando la justicia se torna en venganza, el Estado pierde su esencia. Bukele lo interrumpió, elevando la voz. No existe la justicia sin la seguridad. La gente decente no tenía la posibilidad de salir de su casa. Ahora tienen la capacidad. ¿Está al tanto de cuántos niños rescaté de un reclutamiento forzado? ¿Cuántas mamás se acuestan ahora sin preocupaciones? Cuando no hay cadáveres en las calles, es sencillo hablar de instituciones. Mariana trató de calmar el tono. Presidente Obama, usted ha afirmado en repetidas oportunidades que la seguridad y la libertad tienen que coexistir. ¿Piensa usted que en contextos violentos como el salvadoreño es posible alcanzar ese equilibrio? Obama respiró profundamente, tomó unos segundos y casi susurró su respuesta. No existe un balance perfecto. La tensión siempre está presente. No obstante, si un líder empieza a pensar que tiene la potestad de determinar quién merece derechos y quién no, se borra la frontera entre justicia y tiranía. Dirigió su mirada hacia los espectadores. Hoy le toca a El Salvador. Mañana podría ser cualquier nación. La democracia no muere a través de golpes, sino con aplausos. Es un proceso que se da de manera lenta. El estudio fue nuevamente invadido por el silencio. La frase sonó como un toque de campana fúnebre. Miró fijamente a Bukele sin parpadear. La tensión entre los dos se podía sentir, incluso físicamente. La cámara se enfocó en un plano medio de ambos, el presidente rebelde y el estadista veterano. Finalmente, Bukele se dirigió a los presentes en voz baja, con un tono más humano. Presidente Obama, yo crecí observando cómo la gente pobre moría sin que nadie interviniera. Observé cómo los delincuentes dominaban mientras los gobiernos hablaban de democracia. Si eso es democracia, entonces me inclino más por un país vivo que por uno democrático, pero sin vida. Obama asentía lentamente, como si reconociera la sinceridad, pero no las conclusiones. Yo prefiero un país que sea libre a uno que esté en silencio. El público estalló.
Gritos, aplausos, abucheos y vítores. Las redes sociales estaban en llamas. Los resultados de un sondeo digital aparecieron en la pantalla del estudio, en tiempo real. ¿Quién tiene la razón? En cuestión de minutos, miles de votos se dividían casi a la mitad. Bukele 52%, Obama 48%. Con el objetivo de retomar el control del programa, Mariana se adelantó. Continuaremos este apasionante debate después del receso. ¿Es posible que un país sea libre y seguro simultáneamente al volver? No se marchen. Los dos hombres continuaban mirándose en silencio, aunque la música aumentó y las cámaras se distanciaron. Nadie hablaba, nadie se rendía. En sus miradas se podía leer más que política, dos visiones antagónicas de lo que es gobernar, dos mundos que nunca llegarían a reconciliarse por completo. Mientras los técnicos apagaban los micrófonos, un ayudante murmuró en voz baja: «Esto no es únicamente un debate, es una lucha de pensamientos». Y efectivamente lo era. El entorno en el estudio había cambiado cuando volvieron del corte comercial, de mayor densidad, más pesado. Las cámaras recorrían lentamente las caras de los asistentes. Algunos estaban tensos, otros emocionados y unos pocos con lágrimas contenidas. Solo quedaron las respiraciones, el suave zumbido de los focos y la voz de Mariana Rivas volviendo a asumir el control, ya que la música de fondo se apagó. «Bienvenidos de regreso en esta noche histórica», dijo forzando una sonrisa. «Presidente Bukele, presidente Obama, seguimos con la inquietud que todos tienen. ¿Cuál es el límite de un gobierno en nombre de la seguridad?» Bukele se sentó en su asiento, enfocando su vista en el público. No observaba ni a Obama ni a la cámara. Se dirigía directamente a la gente. «Mi padre solía decirme que El Salvador era un país precioso, pero enfermo», comenzó con un tono inesperado. Observaba cómo los jóvenes de mi vecindario iban desapareciendo. No existía la justicia, no existía el Estado. Nada más que miedo. Y hoy, por vez primera, tengo la sensación de que hemos sanado una parte de esa herida. Se detuvo un momento. Su voz se quebró ligeramente. ¿Entienden lo que es ver a una madre darte las gracias porque su hijo ya no está obligado a pagarle a una pandilla para asistir a la escuela? ¿O observar a los visitantes pasear por sitios que anteriormente eran zonas de conflicto? En ocasiones uno lleva consigo decisiones que no puede expresar en palabras, solo a través de cicatrices. Entre una parte del público, un aplauso espontáneo estalló. Obama lo miraba con una combinación de inquietud y respeto. El presidente Bukele siguió. «Cometimos errores, sí. Sin embargo, prefiero cometer errores al intentar salvar vidas que quedarme paralizado por temor a las críticas internacionales. Debido a que las ONG no se encargan de enterrar muertos, presidente Obama. Las mamás sí». Esa frase tuvo un fuerte impacto. Un silencio denso se apoderó del estudio. Obama tomó la palabra con serenidad después de inhalar profundamente y mirar al público, a pesar de que su mirada mostraba algo diferente. Una profunda tristeza, la de aquel que es consciente de que la justicia también puede ser cruel. «Nayib», dijo esta vez empleando su nombre, «te escucho y comprendo tu sufrimiento. En algún momento, todos los líderes sienten que no son comprendidos por el mundo. Pero permíteme decirte algo que he aprendido por experiencia propia. El poder sin restricciones no sana las heridas de un pueblo, sino que las agrava». Bukele, con los ojos entrecerrados, parecía intentar comprender qué había detrás de esa frase. Obama continuó. «A lo largo de mi presidencia, cada resolución relacionada con la seguridad implicaba un costo humano. Las acciones como las prisiones, los ataques con drones y la inteligencia salvaban unas vidas mientras ponían en peligro otras. Pero aún en las circunstancias más difíciles, teníamos claro que había límites que no podíamos sobrepasar, porque una vez que las cruzas, ya no hay vuelta atrás». La audiencia escuchaba en silencio. Ya no era un debate político, sino una charla entre dos hombres que llevaban la carga de la dirección. Bukele respiró. «Los delitos, la violencia y la desigualdad continúan presentes a pesar de que usted tuvo el poder, presidente Obama. El mundo requiere líderes que tomen acción, no que permanezcan a la espera». Obama lo miró con intensidad. «Y que escuchen además, necesitan líderes, Nayib, porque una población sin miedo, pero también sin voz, no está viva, está domesticado». Una reacción instantánea fue provocada por esa palabra, domesticado. El público murmuró, otros aplaudieron y algunos gritaron. Mariana participó con el fin de restaurar el orden. «Por favor, respetemos el turno de palabra», dijo,
a pesar de que también se podía ver la tensión en su rostro. Una chica que estaba en la primera fila alzó su mano. Mariana se dio cuenta de ella y le dio la oportunidad de hablar. «Soy del Salvador», dijo la joven, su voz oscilante pero decidida. «No podía salir de mi hogar antes. Una pandilla mató a mi hermano por no haberles pagado. Desde que Bukele realizó cambios, tengo la posibilidad de caminar sin temor. No tengo conocimientos políticos, pero por primera vez me siento en paz». El público aplaudió de forma estruendosa. Bukele, visiblemente conmovido, asintió. Obama prestó atención con respeto. Habló cuando los aplausos cesaron. «Nadie pone en duda la valía de esa paz, joven. Lo que temo es que esa paz se transforme en una cárcel invisible. Porque si el Estado decide quién es el enemigo, sin dar explicaciones, mañana puede determinar que tú también lo eres». Aunque las luces del estudio parecían más cálidas, el aire se sentía más denso. Bukele se inclinó hacia adelante, casi murmurando. «¿Y qué sugiere, presidente Obama? ¿Que liberemos a los criminales y esperemos que su corazón cambie? Usted habla desde un país en el que la justicia es efectiva. Nosotros no disfrutamos de esa ventaja». Obama esbozó una sonrisa melancólica que mostraba el peso de los años. «Sugiero un reto más grande, crear instituciones antes que prisiones, educar antes de castigar, ofrecer empleo antes que armas». Sé que suena idealista, pero los ideales son lo único que impide que nos transformemos en aquello contra lo cual luchamos. Mientras las cámaras enfocaban los rostros separados, Mariana se volvió hacia la audiencia. Algunos asintieron, otros no. Las cifras iban cambiando en tiempo real en la pantalla detrás de ellos. Homicidios en El Salvador, 95. Detenciones bajo el régimen de excepción, 62,000. Bukele indicó la pantalla con su dedo. «Observen eso. No son palabras, son acciones. ¿Para qué existen las instituciones si no son capaces de proteger a la población?» Obama no contestó inmediatamente. Con esa tranquilidad que a veces irrita más que una crítica directa, lo miró. «Los hechos también pueden ser engañosos», dijo al final. «Los números disminuyen, pero el temor puede persistir. Solo que ya no se menciona. La gente permanece en silencio, y cuando el miedo toma otra forma, se vuelve más amenazante». El silencio posterior fue prácticamente intolerable. Alguien del público se secaba los ojos en la sala y se oyó un leve sollozo. Mariana volvió a tomar el hilo después de respirar profundamente. «Presidente Bukele, usted ha afirmado que la democracia tiene tiempo. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuál es su límite?» Bukele miró a la cámara como si estuviera dirigiéndose directamente a su gente. «Hasta que todos los salvadoreños tengan la capacidad de vivir sin temor. No antes de eso. Si eso significa que debo tomar decisiones difíciles, las tomaré. No me importa complacer a los poderosos o recibir galardones internacionales. Me importa que mi gente viva». Una parte del público se puso de pie y lo aplaudió. Obama, con los brazos cruzados y sin moverse, miraba. Cuando la ovación se apaciguó, habló en voz baja, casi como un padre. «Nadie te va a solicitar que elijas entre tu gente y la justicia, Nayib. Sin embargo, algún día, cuando ya no estés en el poder, mirarás atrás y te cuestionarás si mereció la pena hacer tantos sacrificios. Y en ese día, solo tu conciencia estará presente, sin aplausos». Por un momento, Bukele bajó la vista. Un solo segundo fue suficiente para mostrar un destello de duda. Después, la levantó de nuevo, decidido como alguien que no está dispuesto a ceder ante millones. «Sabré que todo ha valido la pena cuando vea a mi país en paz». Las luces se atenuaron un poco, lo que indicaba el comienzo de la segunda pausa publicitaria. Mariana se dirigió a la audiencia con una sonrisa tensa. «Regresamos en unos minutos. Cuando vuelva, la última pregunta. ¿Puede haber seguridad sin renunciar a las libertades democráticas?». Las cámaras grabaron una imagen espontánea mientras los técnicos se movían y sonaba la música. Obama y Bukele, enfrentándose uno al otro, en pie, en silencio. Entre ellos, una distancia simbólica. Dos perspectivas del mundo divididas por una línea no perceptible. Un abuelo le susurró a su nieto en medio de la multitud. «Presta bien atención, hijo. Esto no es únicamente política. Es el futuro que nos toca escoger». La cámara se fue alejando poco a poco. Las redes continuaban ardiendo en las pantallas. «Team Bukele protege la democracia». La lucha de ideas apenas empezaba. Un silencio poco común marcó el inicio de la tercera parte del programa. No hubo música, ni luces brillantes, ni presentación. Solo se oía el sonido tenue de las cámaras enfocando a los dos hombres que ya no parecían solamente políticos en ese punto.
sino dos versiones posibles del liderazgo contemporáneo. Mariana Rivas se dirigió a la audiencia con una voz más suave que en el pasado. El mundo entero nos está mirando esta noche. Hemos oído dos perspectivas, una que persigue la seguridad absoluta y otra que sostiene la libertad como un principio no negociable. No obstante, la cuestión permanece. ¿Es posible la libertad sin seguridad o la seguridad sin libertad? La cámara se movió con lentitud hasta llegar a Bukele. No contestó enseguida. Con los dedos entrelazados sobre la mesa, tenía la mirada baja. Cuando habló, su voz sonó diferente, más humana y más pausada. Presidente Obama, hay noches en las que me es imposible dormir. Reflexiono acerca de las familias que me envían cartas pidiendo justicia y de los individuos que fueron arrestados. Pero también reflexiono sobre las madres que me dan las gracias porque sus hijos regresaron a casa vivos. ¿Cómo se logra el equilibrio? ¿Cómo se gobierna entre el sentimiento de culpa y la esperanza? El público escuchaba en un silencio total. Bukele, por primera vez, no se expresaba como un político en campaña, sino como una persona que llevaba una carga que él mismo no comprendía del todo. Obama lo miró con empatía. Nayib, si eso te alivia, ningún presidente tiene un sueño tranquilo. El poder tiene un costo. Pero el truco no consiste únicamente en hacer lo correcto, sino también en preservar el alma inalterada al hacerlo. Con un atisbo de ironía triste, Bukele alzó la mirada. ¿Y usted piensa que el alma tiene la capacidad de sobrevivir en medio del caos? En ocasiones considero que los líderes debemos ensuciarnos las manos para que los demás puedan conservarlas limpias. Obama esbozó una sonrisa sin arrogancia. Quizás tengas razón. Sin embargo, hay una distinción entre mancharse las manos y perderse en la oscuridad. El público murmuró. En el aire había algo distinto. No era una confrontación, sino una reflexión. Mariana se benefició de ese tono más cercano. Hablo de límites, presidente Obama. Pero si estuviera en la situación del presidente Bukele, observando a su gente fallecer diariamente, ¿no hubiera hecho lo mismo? La pregunta se hundió como una piedra en el agua. Obama reflexionó un momento antes de contestar. No lo sé, finalmente dijo. Tal vez sí. Quizá yo hubiera hecho algo similar. Sin embargo, la diferencia se encuentra en lo que sucede después. ¿Retornas el poder que tomaste cuando la amenaza se disipa o te acostumbras a él? Esa es la auténtica prueba de un líder. Bukele lo escuchaba sin interrupciones, prestándole atención. La cámara tomó su rostro, que reflejaba seriedad y casi dolor. En la audiencia, una mujer de edad avanzada alzó la mano. Mariana le cedió la palabra. Soy madre de un chico que fue detenido hace 3 meses, dijo con voz temblorosa. No estoy seguro de si es culpable o no, pero sé que desde su arresto ya no tenemos miedo en el vecindario. Busco justicia, no venganza. Mi única petición es que no olviden que cada número representa un corazón. Todo el estudio quedó en silencio. La miró Bukele, y en esa noche su voz se quebró por primera vez. Señora, no tengo palabras. Lo único que le puedo garantizar es que cada uno de nuestros actos fue con el fin de evitar que madres como usted lloren más. Sin embargo, también comprendo su sufrimiento, y le garantizo que pelearé para que su hijo tenga un juicio justo. El estudio se llenó con un aplauso suave y casi respetuoso. Obama, conmovido, asintió despacio. Lo que acaba de decir es el inicio de la democracia. Escuchar, incluso cuando duele, dijo con calma. Bukele respiró hondo, observó al público y pronunció algo que nadie anticipaba. Quizás el error fue creer que la seguridad era el propósito final, cuando en realidad es solamente el comienzo. No es suficiente con encerrar el miedo, es necesario sanar las causas que lo generan. La conductora sonrió asombrada. ¿Está afirmando que podría modificar su perspectiva? Bukele contestó con una sonrisa parcial. No modificarlo, pero sí hacerlo evolucionar. Si hay algo que he aprendido hoy es que la seguridad sin justicia no es más que una victoria vacía, y que no existe ningún muro, por más alto que sea, que pueda mantenerse sin confianza. Obama lo observó, verdaderamente asombrado. Lo que acabas de decir, Nayib, tiene más fuerza que cualquier legislación. Las comunidades no requieren de héroes eternos, sino de líderes que tengan la capacidad de escuchar y aprender. Por vez primera en todo el programa, los dos hombres sonrieron simultáneamente. Aunque fue fugaz, su sonrisa fue suficiente para deshacer la tensión acumulada tras horas. Mariana, con emoción, tomó la palabra para dar por terminado el debate. Hemos presenciado algo más que un enfrentamiento.
Hemos observado a dos líderes expresarse desde su experiencia personal, no desde sus posiciones de autoridad. Tal vez la auténtica revolución no consiste en decidir entre libertad o seguridad, sino en tener presente que una no perdura sin la otra. Las luces fueron disminuyendo de forma gradual. El público se puso de pie y aplaudió al unísono. Algunos vitoreaban el nombre de Obama, otros el de Bukele, pero la mayor parte aplaudía únicamente por lo que acababan de ver, un instante humano en medio del bullicio político. La imagen final fue captada por las cámaras, Obama y Bukele dándose la mano, no como adversarios, ni siquiera como aliados, sino como dos hombres que a su modo entendieron que gobernar es una manera de asumir el miedo de otros. El aplauso aumentó, las luces bajaron su intensidad y el ruido se extinguió. La última frase del programa se mostró en la pantalla grande. La seguridad resguarda la vida. La libertad otorga sentido. El público permaneció de pie, algunos con lágrimas, otros con esperanza, y todavía se oían ecos de lo que se había dicho esa noche en los pasillos del estudio, mientras las transmisiones llegaban a su fin y los micrófonos se apagaban. Una productora joven, con los auriculares al cuello, le murmuró al técnico de sonido: «No estoy seguro de quién tenía razón, pero sentí que los dos hablaban desde el corazón, por primera vez». El técnico, sin desviar la mirada del escenario desocupado, replicó: «Quizás eso sea lo más cercano a la verdad que obtendremos». Y mientras las luces se extinguían por completo, el mundo continuaba discutiendo en pantallas y pláticas, no acerca de quién había ganado, sino sobre lo que estaban dispuestos a sacrificar para sentirse seguros.